Esa persona no siempre te dirá cómo se siente, cuánto te extraña, cuánto le afecta que ya no estés cerca. Y aunque no lo veas, ese dolor le está atravesando por dentro de una forma que ni tú imaginas. Aunque no lo creas, no es necesario que lo veas o lo escuches, pero si te guías solo por lo que una persona expresa, te vas a equivocar siempre. La gente no comunica lo que siente, comunica lo que puede sostener sin romper su propia imagen. Y ahí es donde todo se distorsiona. Había una mujer que estaba convencida de que a él ya no le importaba, no porque él se lo hubiera dicho directamente, sino porque empezó a notar cambios pequeños. Respuestas más cortas, menos interés aparente, menos iniciativa, nada dramático, nada explícito, pero suficiente para que su cabeza empezara a llenar los espacios. Ella lo hablaba con sus amigas y decía, si realmente le afectara, haría algo distinto. Y esa frase es el error más común que existe, porque asumimos que cuando algo le afecta a alguien, eso se tiene que notar de una forma lógica, visible, coherente. Pero en la vida real, las personas no reaccionan así. Él, por ejemplo, no se alejaba porque no le importara, se alejaba porque le importaba demasiado, pero no sabía cómo manejar lo que eso le generaba. Y esto pasa más de lo que crees. Hay personas que cuando algo les toca, no se acercan, se repliegan, no explican, se callan, no buscan claridad, crean distancia, y desde afuera eso se interpreta como desinterés, cuando en realidad es saturación emocional. Pero claro, nadie te enseña a leer eso. Te enseñan que el interés se demuestra con acciones visibles, que si alguien quiere, actúa, que si alguien siente, se acerca. Y sí, eso suena bien en teoría, pero ignora algo fundamental. No todos tienen la misma capacidad emocional para sostener lo que sienten. Había un hombre que dejó de escribirle a alguien con quien tenía una conexión muy fuerte, no porque hubiera dejado de sentir, sino porque cada conversación le movía cosas que no sabía procesar. Se quedaba pensando después de hablar con ella, releía los mensajes, se cuestionaba, sentía que estaba perdiendo el control de sí mismo. Y en lugar de acercarse más, decidió tomar distancia. Desde el otro lado ella pensó, ya se le pasó, ya no le importo, y siguió su vida. Nunca supo que él la pensaba todos los días. Esto no es una historia aislada, es un patrón humano. Las personas no siempre reaccionan en función de lo que sienten, reaccionan en función de lo que pueden tolerar. Y aquí es donde todo se rompe, porque tú estás interpretando conductas con una lógica emocional que no le pertenece a la otra persona. Tú crees que si le afectara, hablaría, pero tal vez esa persona aprendió que hablar lo vuelve vulnerable, y eso le genera rechazo hacia sí mismo. Tú crees que si le importaras, insistiría, pero tal vez esa persona asocia insistir con perder dignidad o con ser rechazado. Tú crees que si algo le doliera, lo expresaría, pero tal vez lo único que sabe hacer con el dolor es esconderlo. Entonces, claro, tú ves silencio, distancia, frialdad, y traduces, no le importa, pero lo que hay detrás puede ser completamente distinto. Puede ser miedo a exponerse, puede ser inseguridad, puede ser orgullo, puede ser confusión interna, puede ser incapacidad emocional. Y esto no justifica conductas, pero sí cambia completamente la forma en la que las entiendes. Porque cuando entiendes esto, dejas de tomar todo como algo personal. Dejas de pensar que todo lo que el otro hace es una medida de tu valor. Empiezas a ver que muchas veces el otro no está reaccionando a ti, está reaccionando a sí mismo. Había una situación muy común, dos personas que se gustan. Todo fluye. Hay química, conexión, interés mutuo, pero en algún punto, uno de los dos cambia, se vuelve más distante, más frío, menos disponible, y la otra persona entra en ansiedad, empieza a buscar explicaciones, a sobreanalizar, a ajustar su comportamiento, a intentar recuperar lo que había, y en ese proceso pierde su centro. Pero lo que no ve es que ese cambio no siempre tiene que ver con ella. A veces, el otro se dio cuenta de que estaba sintiendo más de lo que esperaba, y eso activó sus mecanismos de defensa, porque sentir implica riesgo, implica posibilidad de pérdida, de rechazo, de exposición, y no todo el mundo está dispuesto a atravesar eso.
Entonces se alejan, no porque no les importes, sino porque sí les importas. Y eso es lo que no te dicen. No te dicen que les afecta verte con alguien más, que revisan tus redes. No te dicen que piensan en lo que dijiste días después. No te dicen que se arrepienten de cosas que hicieron, que dudan, que sienten celos, que se comparan. No te dicen que hay momentos donde quisieran escribirte, pero no lo hacen. Y tú, desde afuera, crees que no pasa nada, porque estás esperando una confirmación externa que esa persona nunca va a darte. Y esto genera una dinámica peligrosa, porque empiezas a actuar en función de lo que crees que el otro siente, no de lo que realmente está pasando. Te retraes, te proteges, te desconectas, y sin darte cuenta, alimentas el mismo ciclo. Dos personas que se afectan mutuamente, pero que no lo expresan. Dos personas que interpretan silencio como desinterés. Dos personas que se alejan creyendo que al otro no le importa, cuando en realidad ambos están sintiendo más de lo que pueden gestionar. Ahora, esto no significa que debas quedarte esperando a que alguien se aclare. No se trata de justificar ausencia ni de romantizar distancia. Se trata de entender lo que pasa para no confundirte, para no construir historias falsas en tu cabeza, para no reaccionar desde una interpretación equivocada, porque una cosa es entender y otra muy distinta es tolerar indefinidamente. Si alguien no puede sostener lo que siente, eso es su límite, no tu responsabilidad. Pero entenderlo te da algo muy valioso, claridad. Te permite ver sin idealizar, te permite soltar sin resentimiento, te permite no caer en el juego de si no hace esto no siente, porque la realidad es mucho más compleja. Hay personas que sienten profundamente y aún así no hacen nada, y eso es difícil de aceptar, porque rompe con la idea de que el sentimiento siempre se traduce en acción, pero no es así. Y aquí viene algo importante. El hecho de que a alguien le afectes no significa que vaya a elegirte. El hecho de que piense en ti no significa que vaya a buscarte. El hecho de que sienta algo no significa que esté listo para vivirlo. Y cuando entiendes esto, dejas de confundir intensidad con intención. Dejas de pensar que porque hubo conexión, hay un futuro. Dejas de quedarte enganchado en lo que podría ser. Empiezas a mirar lo que es, y lo que es son acciones sostenidas, no pensamientos ocultos, no emociones no expresadas, no posibilidades. Entonces sí, puede que le afectes más de lo que crees, puede que haya más de lo que ves, pero eso no cambia una pregunta clave: ¿qué está haciendo con eso? Porque al final, lo único que impacta tu vida es lo que el otro decide hacer con lo que siente, no lo que siente en silencio. Y este es el punto donde muchas personas se pierden, porque se quedan enganchadas a la idea de que en el fondo sí le importo, y usan eso como excusa para quedarse en situaciones que no avanzan. Pero tú no construyes nada con lo que alguien no expresa, no construyes con lo que alguien no sostiene, no construyes con lo que alguien no acciona. Puedes entenderlo, puedes incluso sentir empatía, pero no puedes basar tu vida en eso. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has asumido que a alguien no le importabas solo porque no lo demostraba como tú esperabas? ¿Cuántas veces te alejaste sin saber que del otro lado había más de lo que veías? ¿Cuántas veces alguien se alejó de ti mientras tú sentías más de lo que podías explicar? Esto no es un juego de adivinanza, es un tema de percepción. Y la percepción está limitada por lo visible, pero lo visible no siempre refleja lo real. Si este tipo de contenido te está haciendo ver cosas que antes pasabas por alto, suscríbete, no para acumular videos, sino para empezar a entender dinámicas que afectan cada decisión que tomas, sin que te des cuenta. Y comenta esta frase: no todo lo que se calla deja de existir. Si esto te hizo pensar en alguien, compártelo, no para convencer a nadie, sino porque alguien más también puede estar interpretando mal lo que está viviendo. Porque al final, la pregunta no es si le afectas más de lo que crees. La pregunta es, ¿qué haces tú con lo que no te dicen? Porque después de entender que alguien puede estar sintiendo más de lo que muestra, viene la parte que casi nadie quiere mirar de frente. Lo que haces tú con esa información. Había alguien que, después de meses de silencio intermitente,
empezó a notar algo. Cada vez que ella se alejaba, él volvía. No con claridad, no con intención firme, pero aparecía. Un mensaje, una reacción, un comentario casual. Nunca lo suficiente para construir algo, pero sí lo suficiente para que ella no soltara del todo. Y ahí es donde la mente entra en un terreno peligroso, porque cuando ya sabes o intuyes que al otro le afectas, empiezas a reinterpretar todo desde ahí. El mensaje deja de ser solo un mensaje, se convierte en señal, en prueba, en confirmación de que algo hay. Y eso engancha, porque alimenta una narrativa interna. Si vuelve es porque le importo. Si le importo, entonces esto puede ser algo. Pero lo que no estás viendo es la otra mitad de la ecuación. Que alguien vuelva no significa que esté listo. Que alguien reaccione no significa que quiera construir. Que alguien sienta no significa que se haga cargo de lo que siente. Y esta confusión es la que mantiene a tantas personas atrapadas en dinámicas que nunca avanzan, porque se quedan leyendo lo invisible en lugar de observar lo evidente. Había un hombre que siempre decía que no quería nada serio. Repetía, lo dejaba claro, pero sus acciones a veces parecían contradecirlo. Buscaba, conectaba, se abría en momentos específicos y luego volvía a cerrarse. La persona que estaba con él no sabía qué creer, porque había coherencia en lo que decía, pero contradicción en lo que hacía, y en ese espacio de contradicción, ella eligió quedarse con lo que más le convenía emocionalmente. Pensó, si actúa así, en el fondo sí quiere algo, solo que le cuesta, y ahí empezó a sostener algo que no tenía base real, porque cuando eliges interpretar las acciones ambiguas como señales profundas, te conviertes en cómplice de tu propia confusión. Y esto no es falta de inteligencia, es necesidad emocional, es querer que algo funcione, aunque la realidad no esté alineada, es aferrarte a lo que podría ser, porque lo que es no alcanza. Pero aquí es donde necesitas hacer un corte claro, entender que alguien puede sentir mucho y aún así no ser una opción válida para ti, que alguien puede estar afectado por ti y aún así no tener la capacidad de construir contigo. Y eso cambia completamente el enfoque, porque ya no se trata de descifrar lo que el otro siente, se trata de observar qué hace con eso, porque ahí es donde se define todo. Hay personas que sienten, pero no eligen, que quieren, pero no sostienen, que conectan, pero no permanecen. Y si tú te quedas esperando a que esa persona algún día alinee lo que siente con lo que hace, estás entregando tu tiempo a una posibilidad, no a una realidad. Había una situación muy clara, dos personas que se gustaban, que tenían historia, que habían compartido momentos intensos, pero cada vez que estaban cerca de formalizar algo, uno de los dos se retiraba. No lo hacía con conflicto, no lo hacía con drama, simplemente se desactivaba. Y la otra persona, en lugar de tomar eso como una respuesta, lo tomaba como una fase. Pensaba, está procesando, necesita tiempo, ya volverá. Y sí, volvía, pero volvía igual, sin evolución, sin claridad, sin decisión. Y eso es lo que muchas veces no se quiere aceptar, que el patrón no cambia, aunque el sentimiento exista, que alguien puede repetir el mismo comportamiento durante años, sintiendo lo mismo pero sin avanzar. Y aquí es donde entra algo clave, el impacto no lo define lo que alguien siente por ti. Lo define lo que esa persona está dispuesta a sostener contigo. Porque tú no vives de lo que el otro siente en silencio, vives de lo que construyen juntos en lo visible. Entonces cuando empiezas a ver que alguien aparece y desaparece, que conecta pero no se queda, que muestra interés pero no lo sostiene, ya no necesitas preguntarte si le afectas. Esa pregunta deja de ser relevante. La única pregunta útil es, ¿esto me sirve a mí? Y aquí es donde muchas personas se enfrentan con algo que no querían ver, que sí, puede que le afectes, pero no lo suficiente como para cambiar su comportamiento, no lo suficiente como para priorizarte, no lo suficiente como para elegirte. Y eso duele porque rompe la ilusión, pero también libera, porque te saca del lugar de espera, te saca del análisis constante, te saca de intentar encajar en algo que nunca fue claro, y te devuelve a una posición más sólida, observar sin justificar,
Había alguien que después de mucho tiempo entendió esto, se dio cuenta de que había estado leyendo entre líneas, ignorando lo evidente, que había interpretado silencios como profundidad, distancia como miedo, ambigüedad como proceso, y cuando dejó de hacerlo, todo se volvió más simple, no más fácil, pero sí más claro, porque dejó de preguntarse qué sentía el otro y empezó a mirar cómo se sentía ella dentro de esa dinámica. Y la respuesta fue directa: inestabilidad, duda constante, desgaste, y eso fue suficiente. No necesitó más pruebas, no necesitó más explicaciones, solo necesitó dejar de sobreinterpretar. Y aquí hay algo que necesitas entender con precisión. El hecho de que alguien no te diga lo que siente, no te obliga a descifrarlo. El hecho de que alguien esté afectado, no te convierte en responsable de sostener ese proceso. El hecho de que haya algo no dicho, no significa que tú tengas que quedarte para descubrirlo, porque cuando te posicionas desde ahí, pierdes el control de tu propia vida emocional. Te vuelves dependiente de señales ambiguas, de momentos intermitentes, de validaciones parciales, y eso no construye, eso desgasta. Entonces sí, puede que le afectes más de lo que crees, puede que haya pensamientos que no expresa, puede que haya emociones que no sabe manejar, pero la pregunta real no es qué le pasa por dentro, es qué lugar ocupa eso en tu vida, porque tú no puedes vivir de lo que alguien no está dispuesto a convertir en acción, no puedes construir desde la suposición, no puedes avanzar desde la ambigüedad. Y cuando entiendes eso, empiezas a tomar decisiones distintas, empiezas a soltar antes, empiezas a observar más y justificar menos, empiezas a elegirte, no desde el ego sino desde la claridad. Y eso cambia todo, porque ya no te quedas esperando a que alguien se dé cuenta de lo que siente. Te mueves en función de lo que ya está mostrando. Y eso te ahorra tiempo, energía y desgaste emocional. Ahora la pregunta es más directa. ¿Te estás quedando en algo porque sabes que al otro le afectas o porque realmente hay una construcción mutua? ¿Estás interpretando señales o estás viendo acciones claras? ¿Estás esperando que algo cambie o ya viste suficiente para decidir? Si este contenido te está ayudando a ver patrones que antes justificabas, suscríbete y comenta esta frase: sentir no es lo mismo que elegir. Si esto te hizo replantearte algo, compártelo. No para explicar, sino porque alguien más también puede estar confundiendo intensidad con compromiso, porque al final no se trata de cuánto le afectas a alguien, se trata de cuánto estás dispuesto a aceptar tú, solo porque en el fondo hay algo, y esa respuesta cambia completamente lo que viene después. Si quieres seguir entendiendo cómo funcionan estas dinámicas en la vida real, mira los otros videos del canal, porque lo que no se ve, muchas veces, es lo que más está influyendo en todo lo que haces.